Continuación es linfadenectomía inguinal temprana como tratamiento en pacientes con carcinoma epidermoide de pene estadio 1 al 3, que acuden a la Cátedra Servicio de Urología IHU La Mérida 2018-2020. Como autor, mi persona, doctora Fabiola Rodríguez, me desempeño como urólogo adjunto de la Cátedra Servicio de Urología y mis coautores, doctor José Enrique Machado y doctor Freddy Rodríguez. Recordemos que el cáncer de pene es una neoplasia maligna rara que representa el 0.6 al 0.4% de las neoplasias masculinas en los países desarrollados, no siendo así en los países subdesarrollados donde alcanza niveles más expresivos. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma de células escamosas. La presencia y extensión de las metástasis linfáticas son los factores pronósticos más importantes de la enfermedad. La linfadenectomía inguinal temprana va a ofrecer una terapia curativa, alternativa y contemporánea para el manejo actual de la enfermedad. Es por ello que el objetivo general de la investigación fue proponer la linfadenectomía inguinal temprana como tratamiento actual para el manejo de pacientes con carcinoma epidermoide de pene estadio 1 al 3 que acuden a la Cátedra Servicio de Urología y HU La Mérida. Dentro de los objetivos específicos, determinamos las características epidemiológicas de los pacientes con carcinoma epidermoide de pene sometidos a la linfadenectomía inguinal temprana, establecer el tipo histológico, grado de diferenciación y estadificación TNM de los pacientes en estudio, describir las complicaciones más frecuentes de la linfadenectomía inguinal temprana en los pacientes intervenidos y especificar la sobrevida y recidiva tumoral de los pacientes a 3 años posterior de haberse aplicado el tratamiento. La metodología de estudio estuvo representada por una investigación cuantitativa transversal, además de ser un estudio descriptivo y de campo, ya que la información obtenida fue directamente de los pacientes que acudieron a la Cátedra Servicio de Urología. La población fue el número de masculinos que acudieron como calidad de paciente a la consulta del Servicio de Urología del IHULA en la ciudad de Mérida durante el periodo 2018-2020. De allí se obtuvo una muestra de masculinos diagnosticados con carcinoma epidermoide de pene a través de biopsia incisional en estadio clínico de Jackson 1 al 3, a los cuales se les aplicó la linfadenectomía inguinal superficial bilateral temprana para un total de 20 pacientes. Dentro de los criterios de inclusión tenemos masculinos con diagnóstico de carcinoma epidermoide de pene, pacientes con carcinoma epidermoide de pene interesados en corrección quirúrgica aplicando la técnica de la linfadenectomía inguinal bilateral temprana, pacientes en estadios 1 al 3 de Jackson, pacientes con enfermedad ganglionar clínicamente negativa y positiva. Dentro de los criterios de exclusión más importantes fueron pacientes con carcinoma de pene, variable histológica epidermoide ausente y pacientes con enfermedad metastásica a distancia demostrable. La técnica realizada para la linfadenectomía fue la técnica modificada por Catalona, además del procedimiento de la escisión tumoral que fue mediante falectomía parcial y falectomía total. Obtenemos los siguientes resultados para este estudio. Dentro de las características sociodemográficas, pudimos determinar que la edad promedio de los pacientes fue de 55,45 años, teniendo como límite inferior 36 años y como límite superior 83 años. El 55% de los pacientes estudiados provenían del área rural y el 45% del área urbana. El nivel socioeconómico de todos estos pacientes estuvo condensado en un estrato social Grafar 3, Grafar 4, con un 30 y 40% respectivamente. El grado de diferenciación encontrado en la biopsia incisional fue bien diferenciado en un 50% de los casos, moderadamente diferenciado en un 30% de los casos e indiferenciado en un 20% de los casos. Los ganglios inguinales clínicamente positivos se vieron representados en un 55% de los casos y clínicamente negativos en un 45% de los pacientes. El estadio TNM más frecuente fue el estadio clínico T1BN1M0 y T1BN0M0 con 20% para ambos casos. El procedimiento realizado fue falectomía parcial en un 80% de los pacientes, es decir, 16 pacientes, y falectomía total más confección de uretra perineal en un 20% de los pacientes, es decir, 4 pacientes. A todos se les aplicó la linfadenectomía inguinal bilateral, obteniendo 6 pacientes que presentaron complicaciones postoperatorias. Dentro de estas complicaciones, la más frecuente fue la infección del sitio operatorio en un 50% de los casos. La recidiva ganglionar fue determinada en 2 pacientes que representan el 10% de la muestra. Estos pacientes fueron diagnosticados con recidiva al año de haberse realizado el procedimiento.
El estado actual de estos pacientes, un 90% se encuentran vivos, es decir, 18 pacientes, y 2 pacientes fallecieron, uno por causa externa a la enfermedad de base y otro por progresión de la enfermedad. Este cuadro representa el tratamiento aplicado y el estado actual del paciente, obteniendo 18 pacientes que se encuentran vivos y 2 pacientes que fallecieron. Esto quiere decir que la relación que existe entre aplicar un tratamiento y la sobrevida del paciente va a generar resultados positivos en el periodo de estudio, dando valores estadísticamente significativos para la aplicación de este tratamiento. Así podemos discutir que la distribución etaria fue entre 36 a 83 años con un promedio de 55 años. Podemos decir que esta enfermedad no respeta rangos de edad y los factores de riesgo determinados fueron promiscuidad, infección por VPH, malos hábitos higiénicos y fimosis. La mayoría fueron pacientes del área rural con un estrato Grafar 3, Grafar 4, que se retrasaron para la consulta oportuna con el urólogo. En relación al estudio anatomopatológico, el carcinoma que se estudió fue el de tipo epidermoide, en un bien diferenciado en un 50% de los casos, el 55% de los casos con enfermedad clínicamente positiva y el 45% de los casos con enfermedad nodal negativa. El estadio predominante fue CT1B N0M0 y T1B N1M0. En relación a tratamiento, a todos se les aplicó la linfadenectomía inguinal temprana con la disección nodal acorde a los antecedentes y evaluamos la efectividad de este tratamiento con la cual obtuvimos complicaciones posoperatorias mínimas solamente en 6 pacientes, una recidiva regional del 10% en estadios CT1B-N1M0 y CT2-N2M0 y un 90% de tasa libre de recidiva, es decir, 18 pacientes que se encuentran vivos y sin recidiva, lo que genera una sobrevida mayor a largo plazo, por lo que se puede concluir que la enfermedad nodal metastásica se debe tratar incluso desde que la misma sea imperceptible clínicamente, y que la linfadenectomía inguinal bilateral superficial temprana incrementa la sobrevida, disminuye la tasa de recidiva, los costos y la necesidad de una reintervención, incluso aún existiendo la necesidad de poderla aplicar lo más precoz posible.